Bien, en este nuevo problema tenemos un generador de corriente continua con excitación de derivación que está accionado con una turbina a través de un acoplamiento de correa. Vamos a parar aquí un momento y vamos a intentar dibujar la situación, el esquema eléctrico junto con una representación esquemática del sistema mecánico. Bien, vamos a ver más o menos aquí. Tendríamos que esta sería el circuito de inducido, o sea, el símbolo del circuito de inducido. Como están considerando la caída de tensión en escobilla, vamos a suponer que tenemos aquí la fuente que representa esa caída de tensión, que siempre se opone, esa fuente siempre tiene que ir opuesta al sentido de circulación de la corriente, es decir, la corriente, eso siempre va a ser una caída de tensión, por lo tanto el positivo de la fuente, que es el trazo largo del símbolo, tiene que estar siempre por donde entra la corriente, ¿vale? Y tenemos aquí la resistencia de inducido. Y aquí tendríamos el circuito de excitación, la bobina de excitación, ¿vale? Y esto estaría conectado a unas barras, dice el enunciado, ¿no? Sería pues algo así. Vamos a dibujar la barra en color azul. A ver si no me equivoco. Esta sería una barra y esta sería otra barra, ¿vale? Entonces el alternador estaría unido a esas barras. Vamos a ponerle nombre a la resistencia y le ponemos las magnitudes eléctricas. Esto sería la E, esto sería la I de inducido, esta sería la intensidad que está saliendo de la máquina y esta es la de excitación. Y vamos a dibujar también en color verde, por ejemplo, esquemáticamente, como el inducido es el rotor, vamos a dibujar en línea discontinua el eje de la máquina, que estaría unido a un acoplamiento por polea y esto estaría a su vez unido a la turbina. La turbina la vamos a representar con un simple círculo, Vaya, bueno, más o menos. Esto sería la turbina. Este sería el eje de la turbina. Este sería el acoplamiento por correa. La correa sería esto de aquí. Es decir, no sé si me va a salir bien. La correa sería esto de aquí. ¿Vale? Y tendríamos que esto sería el eje de la máquina. Este sería el eje del generador. Aquí nos falta por indicar tensión de escobillas. Vaya. Y tendríamos ya aquí todo. Esta sería la situación inicial, ¿no? Turbina, eje y demás. Vale. Ahora la turbina, la correa de acoplamiento se rompe. Entonces lo que vamos a intentar hacer es redibujar este dibujo copiándolo. Lo llevamos aquí abajo. Y vamos a hacer las modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones? Pues primero que la correa de la turbina se rompe. Bueno, no hemos terminado de indicar aquí que en este caso a través de una gira a 300 revoluciones por minuto. Vamos a ver, vamos a dibujarlo en color verde, negro, pues violeta. Está girando a 300 revoluciones por minuto. Velocidad del generador. Y ahora resulta que la turbina se rompe. O sea, se rompe, no la turbina, se rompe el acoplamiento de la turbina. Ya la turbina no está inyectando esa potencia, ese movimiento en el generador. Y entonces lo que ocurre es simplemente
que la máquina va a cambiar de funcionamiento. ¿Por qué? Porque como la máquina está conectada a una red de una tensión V que no hemos dibujado, pues ahora resulta de que la máquina va a pasar a funcionar como un motor. Y por lo tanto tendremos una FEM modo motor, una I modo motor, que evidentemente irán en sentido contrario. Las intensidades ahora será absorbida y la inducida también entrará en la máquina. Y hará que la máquina gire a determinada velocidad motor, ¿vale? Por supuesto, la caída de tensión en escobilla, que es una caída, digamos, pasiva, pues será siempre contraria a la circulación de la corriente. Esta será la situación que tendríamos, ¿vale? Entonces el enunciado nos dice que ahora mismo en esta situación la máquina genera 100 kilovatios, siendo la tensión V de 220 voltios. Y en esta situación la máquina absorbe 10 kilovatios y nos pregunta cuál sería la velocidad de giro. Nos dan las resistencias, nos dan ambos valores de resistencia, nos dan la tensión por escobilla y nos dice que la reacción magnética del inducido no cambia. Bueno, pues lo que vamos a hacer primero es plantear la situación en modo generador para calcular la constante de la máquina, que no nos la dan, y luego pasaremos al modo motor, ¿vale? Entonces, analizamos la máquina en modo generador en esta situación. Es importante dibujar la situación de la máquina para comprenderlo. Entonces, la potencia generada será tensión por intensidad. La potencia que nos dan siempre es potencia de salida y es potencia eléctrica, por lo que la intensidad generada sería 100.000 entre 220, que es potencia entre tensión, y sale 454,5 amperios. Esa será la intensidad que está saliendo cuando está funcionando en modo generador. La intensidad de excitación en modo generador, que ojo, como la tensión es la misma en ambos casos, esa intensidad no va a cambiar, pero bueno, vamos a llamar la intensidad en modo generador, será tensión partido de resistencia de excitación. Será la tensión que son 220 voltios y la resistencia de excitación que son 60 ohmios. Bueno, pues sale 3,67 amperios. Ya sabemos esta intensidad, podemos calcular esta otra intensidad. La intensidad de inducido en modo generador será la intensidad de salida en modo generador más la intensidad de excitación en modo generador. Sería, vamos a ver, 454,5 más 3,67 igual a 458,2 amperios. Esa es la intensidad que pasa por aquí. Ahora aplicamos la ecuación de tensiones de Kirchhoff en la malla externa de la máquina. La tensión de salida será igual a la tensión interna generada menos la caída de tensión en la escobilla y menos la caída de tensión en la resistencia del inducido. Sería, por tanto, de aquí obtendríamos el valor de sub G. Quizá como hay que escribir mucho, lo que voy a hacer es plantear la ecuación de forma distinta. Sería E sub G, sería la suma de tensiones, sería V más la tensión en la escobilla más la tensión en la resistencia del inducido. Sería, vamos a ver, 220 más 2 escobillas por 1 voltio por cada una de ellas, más la R. A ver, he puesto un 0 de más.
por la I de inducido que acabamos de calcular hace un momento. Esto nos da 233,5 voltios. Esa es la E sub G del generador. Vamos a bajarlo un poco. Ahí. Y ahora esto tiene que ser igual a K flujo por velocidad. K flujo, el producto K flujo es constante, puesto que la K es constante, y el flujo, que es la que crea esta bobina, va a ser constante, puesto que en ambos casos la corriente que va a atravesar la bobina es la misma, puesto que la resistencia es la misma y la tensión es la misma, ¿vale? Por lo tanto, Ng, sabemos cuánto vale, son, ¿dónde estaba este línea? 300 revoluciones por minuto en modo generador. Pues aquí podemos calcular ese producto Kφ que es constante, sería 233,5 entre 300, 2pi, 60. Sale 7,4313 voltios radian segundo. ¿Vale? Esta sería la situación, esta de acá. Y esta sería la constante de la máquina, que es, como su propio nombre indica, constante. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a traernos el dibujito para tenerlo más claro, no es tener que estar moviendo hoja hacia arriba y hacia abajo. Vamos a analizar la situación motor. Antes hemos hecho generador y ahora motor. Bien, en la situación como motor, la intensidad de excitación en modo motor es igual que la intensidad de excitación en modo generador, es decir, son esos 3,67 amperios que calculamos antes. Ahora nos está diciendo que la potencia que absorbe de la red son 10 kilovatios, la potencia de aquí, la potencia de naturaleza eléctrica, potencia del motor, esto sería, mejor dicho, potencia de entrada del motor, son 10 kilovatios, y esto sería V por la I motor. Es decir, la I motor serían 10 kilovatios entre la V, que dijimos que era 220 voltios. Vale, pues no me cabe. Pues como siempre empujamos las cosillas un poco para el lado y seguimos escribiendo. A ver dónde lo tengo anotado. El cálculo sería 45 con 45 amperios. Sería lo que están entrando ahora por aquí. Entonces I sub I en modo motor, que es la intensidad que circularía hacia el inducido, sería la que entra menos la I de excitación. (45 con 45 menos 3,67). A ver, sería 41,79 amperios, ¿vale? Y ahora aplicamos la ecuación de tensiones de Kirchhoff en la malla externa. Tenemos que la tensión que aplica ahora la red al motor, pues tiene que compensar, pues, de derecha a izquierda la caída de tensión en la resistencia del inducido, la tensión en las escobillas y la fuerza electromotriz en modo motor. De aquí despejamos la fuerza electromotriz en modo motor y tendríamos 220 voltios de V menos 0,025 por 41,79, que es la intensidad de inducido, menos 2 escobillas por 1 voltio por cada escobilla. Esto sale 216,96 voltios. Es la tensión aquí, en el inducido, tensión interna. Y esa tensión es K flujo, el mismo K flujo que antes, puesto que no cambia la intensidad de excitación. K flujo por la velocidad en modo motor por 2pi por 60. Bien, por lo tanto tendremos 216,96 es igual a 7,4313 por n en modo motor, 2pi 60, sustituyendo y operando
nos queda que la velocidad sale 278,8 revoluciones por minuto. Y bueno, pues esto es lo que nos pedían, es la velocidad a la que quedaría girando el motor cuando esto ocurriera, que se rompe la conexión. Bien, pues con esto acaba.